hervidos, pues, ¿no? O sea, para poder matar los gérmenes que se dan. Entonces, si nosotros, ella ha dicho productos lácteos, ¿no? ¿Cuáles son los productos lácteos? Leche, queso, yogur, el manjar blanco, la mantequilla, ¿no? Son productos, el quesillo. Y el queso serrano es bien rico, ¿eh? O sea, no es que es feo el que compramos en el mercado, pero muchas veces no ha sido pasteurizado, ¿no? Entonces, los otros de repente no son tan deliciosos como ese, pero tenemos que cuidar nuestra salud. Y en cuidar nuestra salud tenemos que comer cosas que no nos enfermemos. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de las 100 caras, ¿no? Porque puede debutar con fiebre, puede debutar con una artritis o una artrosis, ¿no? Una sacroileitis, por ejemplo, puede debutar con una neumonía, ¿no? Puede debutar con una trombocitopenia. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer es una buena historia. Ya hoy día le han hablado de la historia, ¿no? Si hacemos una mala historia, los pediatras no somos brutos, ¿no? Si hacemos una buena historia, vamos a llegar al diagnóstico. No es que el laboratorio nos dé el diagnóstico. Nosotros, si no, pues, ¿para qué existimos? ¿No? Que le hagan todo y a ver qué sale. No, tienes que pensar cuáles son los animales o la leche de qué animales nos puede contagiar, ¿no? La cabra, dice ella. ¿Y cómo se llamaría eso? ¿Ah? ¿Cuál? Sí, pero ¿cómo? Nosotros tenemos que las brucelas van a tener de diferentes, no solo la cabra nos va a contagiar, ¿no? O sea, la cabra enferma nos va a contagiar, pero también hay otros animales que nos podrían contagiar. ¿Quién es el? La vaca. La oveja. La oveja. Ya, ¿qué más? La vaca. ¿Ah? La vaca. Entonces, ¿y cuál sería la que le contagia a la brucela melitensis? La cabra. La cabra. ¿Ah? La cabra. La brucela melitensis, ¿cuál sería? La cabra. La cabra. Ya, es por las cabras, ¿no es cierto? Pero la de las ovejas o de la ¿cuál sería? ¿También es melitensis? No, sí. También puede ser. Aquí nosotros podemos ver el dibujo, no sé si lo ven, no sé si Sí se ve, o sea, sí se ve, ¿no? sí. Entonces está allí en la imagen y el cultivo que podemos hacer es agar sangre o agar maconque, o agar chocolate, ¿no? Donde puede crecer la brucela. El tiempo de espera es bastante largo para esperar que crezca y pueden ser más de 40 días. Entonces no es rápido el crecimiento. Tenemos 10 especies diferentes de brucela, pero solo 4 van a causar en los humanos la enfermedad, y es la que vamos a ver. La brucela melitensis es de la cabra, como ustedes dijeron. La brucela abortus, ¿de qué será? ¿Ah? ¿Oveja? ¿O vaca? De la vaca. Vaca. De la vaca, o de la brucela suiza, el cerdo, y la canis Aeneus tomae, que es de los roedores, pero no es lo más común para los seres humanos, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos humanos en el mundo se atribuye a la brucela melitensis, por eso se decía. El periodo de incubación va a ser
de 2 a 4 semanas y varía entre 5 días y 6 meses, ¿no? La transmisión, esta es una zoonosis, ¿no? Ustedes ya han visto la transmisión de hombre a hombre, que puede ser el VIH, ¿no? Por vía sexual, transmisión vertical, transmitida por vectores, como el dengue, ¿no? Que necesitamos un mosquito que pique al enfermo y nos pique a nosotros, y ahora estamos hablando de una zoonosis, ¿no? Porque se enferma un animal, ¿no? Y nosotros también vamos a enfermar por ello, ¿no? Entonces, esta transmisión zoonótica es, dijeron, por comer productos lácteos contaminados, ¿no? Pero también puede ser por comer carne cruda, ¿no? Ahora tenemos la costumbre de comer carne cruda y también por estar en contacto con animales infectados. ¿Quiénes están en contacto con animales infectados? O sea, los que trabajan en los tamales, los que venden, y han visto que se sacan la ropa y se cuelgan la res, ¿no? O la cabra, o el chancho, o la vaca, se la tiran al hombro y se lo cargan así. Si tienen una lesión y hay una infección, es muy probable que esto también nos contagie, ¿no? Entonces, fuente de infección, hay alta concentración de organismos en el útero de animales preñados y generalmente podrían tener abortos los animales que tienen la infección, ¿no? O contaminan la placenta, y tenemos la vaca preñada con Brucella abortus. El toro se va a infectar por inseminación. Tenemos a los veterinarios y matarifes, que son un grupo de riesgo, y el contacto cercano de la población susceptible, y los animales al lamer, se pueden contagiar al lamer el feto abortado, la placenta o las secreciones, como al ingerir leche sin pasteurizar o cruda, ¿no? Hay costumbres en algunas partes de nuestro país que toman de frente de la teta de la vaca, ¿no? Es costumbre y no lo podemos negar. Entonces allí no hay ni pasteurización ni nada, ¿no es cierto? Y toman o la sacan, la ordeñan y de allí de un vasito toma la gente, ¿no? Entonces eso dice que está bien. Entonces, ingestión de agua o alimentos contaminados. La brucela puede entrar en el cuerpo humano a través de heridas, piel abrasiva, pinchazos de agujas durante la vacunación de brucelosis, ¿no? Productos lácteos, allí ustedes ya dijeron mantequilla, suero, queso, yogur, ¿no? Y el consumo de alimentos poco cocidos, vísceras crudas o sangre fresca, ¿no? Otros sitios también de nuestro país toman la sangre, ¿no? Matan al animal y toman un poquito, ¿no? Son costumbres y eso no lo vas a quitar. Lo único que tendríamos que hacer es que la sangre la cocinen, ¿no? O sea, hagan sangrecita como hacen como parte de Entonces nosotros tenemos que los agricultores, veterinarios, cazadores, trabajadores de mataderos y el personal de laboratorio también por inhalación podrían contaminarse, ¿no? Entonces allí vemos una niña tomando la leche, entonces realmente sí nosotros de frente de lo que ordeñan y así se alimentan, ¿no? La abuela con todos los quesitos que son ricos, pero si la cabra o la vaca está enferma o el bovino está enfermo, nosotros también tenemos enfermedad. Entonces, esta brucela sobrevive y se replica dentro del macrófago del sistema del retículo endotelial y forma granulomas no gaseosos. Por eso se decía que es un poco semejante a la TB, ¿no? Porque la TB también es otra enfermedad que puede resultar de diferentes maneras. Entonces, y allí por eso dice granulomas no gaseosos, porque los gaseosos ¿de dónde son? La La tuberculosis.
cosas. Entonces, las vías de transmisión son diferentes. Transmisión respiratoria, inhalas aerosoles procedentes de la contaminación del medio ambiente con brucela. Hay transmisión gastrointestinal, ingestión de productos lácteos puros, no pasteurizados y carne poco cocida. Transmisión por contacto con fluidos corporales de animales infectados. Transmisión biológica, picadura de garrapatas infectadas y otros artrópodos, ¿no? La garrapata también puede dar y por transmisión sexual. Entonces, dentro de las manifestaciones tenemos que pueden ser agudas o crónicas, ¿no? La brucelosis puede ser aguda, que va a durar de 2 a 4 semanas, o agudas de 4 semanas hasta el año, y crónicas ya serían los mayores de edad, que siguen presentando sintomatología y tenemos que puede aparecer como síntomas como una gripe, como sudores nocturnos. Se refiere la sudoración en la brucela, dicen que es el cuerpo superior, linfadenopatía dolorosa, la fiebre. La fiebre es, porque cuando comenzamos decían fiebre ondulante, ¿no? La enfermedad que es fiebre ondulante o hidromedario, ¿no? O sea, sube, hace una meseta, baja y vuelve. La gente cree que ya se curó y otra vez comienza la fiebre. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a las enfermedades y preguntemos al familiar cómo fue, o si es adulto, que no, yo tenía fiebre, después ya no tuve, ¿no? Varios días de fiebre, fue acá, otros días asintomático y otra vez, ¿no? Entonces, hay linfadenopatía dolorosa, hepatoesplenomegalia, puede haber artralgias, dolor abdominal, infección osteoarticular, osteomelitis, espondilitis por brucela, y también podemos tener una orcoepididimitis, ¿no? Que se inflama el testículo, el epidídimo, y dolor en flanco que semeja a una infección urinaria, una epididimobronquitis, pielonefritis por brucela, ¿no? Entonces, también podemos a nivel cardíaco tener soplos, taquicardia, endocarditis, miocarditis, pancarditis, ¿no? Y dolor abdominal, artritis. Entonces, realmente ustedes ven que esta brucela puede atacar cualquier órgano, neurobrucelosis, o sea, también el sistema nervioso, hay pérdida de peso, entonces puede debutar como cualquiera de estas o va avanzando. También tenemos abscesos hepáticos por brucela, como se puede ver en la tomografía, neumonías por brucela y meningoencefalitis o mielitis transversa, ¿no? Abscesos hepáticos, neumonías, derrame pleural y empiema, neumonitis intersticial, nódulos pulmonares, y tenemos que aquí vemos el absceso hepático que se ve ahí, y nosotros podemos hacer el diagnóstico. El diagnóstico para la brucela, si llega un chico que tú piensas a la emergencia que es brucelosis, ¿qué le pediría? ¿Ah? ¿Qué le pediría? Hemocultivo. ¿Ah? Nada. Hemocultivo. Una rosa de Bengala, dice. Eso es para los casos agudos, ¿no es cierto? Muy bien. Si viene con malestar, hepatoesplenomegalia, fiebre, entonces una rosa de Bengala. Pero, ¿qué otra prueba, que está bien, ¿no? ¿Qué otra prueba podríamos pedir? ¿Ah? En la emergencia. Claro, llega el paciente de emergencia que está mal, ¿qué le pides? ¿Un ELISA para qué?
¿Qué le pide? Lo que podemos pedir, ¿qué cosa es? Que también te diagnostica, nos ayuda para el diagnóstico de tifoidea. ¿Ah? ¿Cuál? Son las aglutinaciones, que eso sale de inmediato. Hay aglutinaciones en placa, que es la que normalmente usamos, y hay aglutinaciones en tubo. El C de Bruselas te hace aglutinaciones en placa, aglutinaciones en tubo, rosa de Bengala, 2-mercaptoetanol y dosaje de anticuerpos. Entonces todo eso tenemos en lo que es la batería para Bruselas o el C de Bruselas, que si no lo hacen aquí, lo hacen en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Y vemos que ahí ¿cuál sería donde nosotros tendríamos el aislamiento del germen? El cultivo. ¿El cultivo a qué? ¿A qué cosa cultivamos? La sangre, ¿Ah? ¿Cuál? El cultivo siempre es el diagnóstico definitivo, ¿no? Porque ahí vamos a ver que se crece la Bruselas, pues, ¿no? Entonces no hay vuelta que darle. Entonces puede ser hemocultivo, puede ser cultivo de alguna secreción que podamos obtener, pero lo que nos va a ayudar bastante es el mielo. El mielo cultivo, a pesar de que le hayan tomado o le hayan dado un tratamiento ya antibiótico, lo más probable es que sí crezca en el mielo cultivo, que ya no va a crecer en el hemo, pero sí va a crecer en el mielo. Entonces, tenemos que la rosa de Bengala, como decía su compañera, es tamizaje rápido y económico. La prueba de aglutinaciones detecta anticuerpos totales, 2-mercaptoetanol. Hay la diferencia del IgG, que es infección crónica, IgM, infección aguda. Nos ayuda el 2-mercaptoetanol para el descenso con el tratamiento, si va bien nuestro tratamiento. Y el ELISA, que es alta sensibilidad para cuantificar anticuerpos específicos. También tenemos técnicas moleculares, que sería ideal tenerlas a la mano. PCR permite detectar el ADN de la Brucela con alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Y después podrían ser las imágenes, las biopsias que nosotros podríamos tener. Entonces, el tratamiento para la Brucela, ¿cuál sería? ¿Un solo medicamento? No. Es como la TB, que de repente tenemos que usar 2 hasta 3 si es una meningoencefalitis por Brucela, ¿no? Entonces, ¿por qué a los niños menores de 8 años no le podemos dar doxiciclina? ¿Por qué? Ustedes ya hicieron fármaco cuando están en el último año. ¿Qué cosa es la doxiciclina? ¿Ah? ¿Tetraciclina? ¿Una penicilina? No. ¿Ah? Es una tetraciclina de acción prolongada. Eso es el fármaco. Entonces, si nosotros tenemos la doxiciclina, que es una tetraciclina, ¿por qué las tetraciclinas no le podemos dar al niño menor de 8 años ni a las embarazadas? Porque, ¿qué hacen? Inhiben el cartílago, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Inhiben el cartílago. Sí. Ya, altera el cartílago de crecimiento. Por eso es que no le damos al niño pequeño, menor de 8 años. Altera el esmalte. O sea, esos chiquitos que están con todos los dientes medios bien amarillos, es porque les han dado tetra y el médico no sabe que no tiene que darle tetra al menor de 8 años. Entonces, por eso es que no le tenemos que dar, está prohibido. Pero a veces lo usamos, inclusive en la gestante también, porque va a alterar las condiciones del bebé. Entonces, nosotros tenemos que vamos a usar en el niño mayor de 8 años
podemos usar rifampicina o aminoglucósido más doxiciclina, ¿no? El tratamiento son 6 semanas, o sea, 42 días, es un tratamiento sumamente largo. Entonces, realmente, la rifampicina, ¿para qué lo usamos? Para TV, ¿no? ¿Ah? Para la tuberculosis. Ustedes van a comprar a la farmacia, no, porque eso lo han cogido para que no haya tanta resistencia al tratamiento TB. Entonces, no tenemos rifampicina fácilmente que podamos adquirir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa usaríamos en niños menores de 8 años? A ver tú. Para los grandes ya dijimos. Para los menores de 8 años, ¿ah? ¿Qué le damos? Ya, cotrimoxazol, ¿no? Patrin es la marca. Nos ponen 3 fuites por recetar, por poner Patrin, no poner el nombre, es cotrimoxazol o trimetrapin sulfametoxazol, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿dónde está? Ahí está, trimetropin sulfametoxazol en menores de 8 años más rifampicina o un aminoglucósido. ¿Por qué los aminoglucósidos no le podemos dar tanto tiempo? ¿Qué pasa con el Autotóxico. Claro, lo dejamos solo y a veces le damos al niño un montón de tiempo y no sabemos que después no escucha por su culpa. Porque eso no se ve ahí, se ve cuando va creciendo y ya no escucha nada. Entonces decimos, ¿qué pasó? Que ustedes le dieron la medicación. Entonces, doxiciclina más rifampicina, tetra más rifampicina. Entonces allí están las dosis que generalmente todas se usan, menos la tetra común que se usa cada 6 horas. Las otras, la doxi se usa cada 12, la rifampicina cada 12, el cotrimoxazol cada 12, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento para leucemia. Entonces, estas son las dosis para mayores de 8 años y también podemos usar fluoroquinolonas, ¿no? Acompañados dependiendo de la edad, de rifampicina o doxiciclina. El tratamiento del cotrimoxazol puede ir acompañado con estrepto, genta o rifampicina, ¿no? Generalmente se requiere tratamientos prolongados y algunas infecciones focales como la sacroileitis puede tratarse con un régimen estándar de 6 semanas, ¿no? Y la espondilitis, osteomilitis, abscesos paravertebrales, epidurales pueden requerir 8 semanas o más. La neurobrucelosis también de repente va a requerir más tiempo, ¿no? Los abscesos, todo absceso, sea donde fuera, el tratamiento es antibiótico más tenemos que hacerlo más la cirugía, ¿no? Hay que debilitar y eso acorta el tiempo de tratamiento. Si tú no sacas la pus, vas a esperar que se reabsorba, va a pasar mucho más tiempo que si la sacas y le das el tratamiento. Eso va a ser mucho más corto y menos estragos. Entonces, en infecciones como meningitis, endocarditis, hay que ver regímenes para que pasen en los medicamentos la barrera hematoencefálica, ¿no? Como la rifampicina y el cotrimoxazol. La cirugía, como el tratamiento médico, mejora la supervivencia en los pacientes que también pueden tener endocarditis. La mortalidad se informa que es menos del 2% de los casos y con mayor frecuencia se debe a compromisos cardíacos, ¿no? Entonces hay que hacer un ecocardio, ver cómo está y el control y prevención. ¿Qué harías tú para que no haya leucemia?
Sería el control de primero el ambiente, controlar la alimentación de la población. ¿Cómo hacemos el ambiente? Matamos los moscos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? No, controlar el ganado. Pero no tenemos la vacuna para Bruselas. Entonces buscaríamos menos alternativas como pastorizar lo que son los alimentos lácteos, el yogur, la leche. Claro, y nuestra carrera básicamente es educativa también, ¿no? Si queremos prevenir tenemos que educar. Si no educamos a la gente tenemos que decirle que sí es rico, pero no es sano, porque si estamos hablando de animales enfermos, nosotros, ¿qué más harías tú? Existe vacunas para el ser humano. Carnicero. Cocer bien los alimentos, ¿qué más harías tú? Ella no va a hacer nada como nuestro ministro de salud, porque se queda calladita. ¿Ah? ¿Qué más harías tú? ¿Ah? Educar para el consumo así de leche y frutos pasteurizados. Acá dice que el control veterinario hay que vacunar al ganado y detección y sacrificio de los animales infectados, no venderlos, porque también infecta una vaca y la vaca si la botas nadie va a querer eso, porque pierdes mucha plata. Entonces, ese es el lío. ¿Aló, doctora? Hola. Me dice que Sí. hay alto riesgo con animales silvestres. La producción ganadera y uso de combinaciones de antibióticos cuando detectamos que tiene Ahora nos toca hablar de otra enfermedad que es la tifoidea. A ver, ¿cómo te contagias de la tifoidea? Con eso, con las pulgas de los roedores de la ropa. La pulga de los roedores te da tifoidea. Eso es La peste bubónica. Ya, ¿cómo se contagia uno de la tifoidea? Consumo de alimentos contaminados. Alimentos contaminados. Pero ¿qué has comido para que te dé tifoidea? No es fecal oral. ¿Ah? Fecal oral. Fecal oral, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué has comido? Ah, el agua. ¿Has comido caca? ¿Qué? No es una forma. No puede ser. Eso es fecal oral. Igual que la hepatitis A. O sea, los que tienen la hepatitis A en algún momento se llega con caca igual. No, sí. Entonces, ¿cuál es el agente de la tifoidea? La Salmonella typhi, ¿no es cierto? Tenemos, ahora se le conoce como fiebre entérica, ¿no? O sea, es la modalidad. Pero al final es la misma cosa, es la fiebre tifoidea. La salmonela es un gran negativo, anaeróbico y móvil. Los serotipos causantes de la fiebre entérica son la salmonela entérica typhi, que causa la fiebre tifoidea, y tenemos la paratitis, que causa la fiebre paratifoidea. Los seres humanos son el único huésped y desenvolve conocido de la infección por los antibióticos. Entonces acá tenemos que en el Perú la fiebre tifoidea es endémica de ciertas regiones. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que hacen que tengamos tifoidea? Son las condiciones sanitarias y los hábitos higiénicos, ¿no? Factores socioeconómicos también, ¿no? Porque depende de comemos en el ambulante porque es un poco más barato, ¿no? También tenemos que, mire, acá todas las meses mandan el reporte. Los que peor se lavan las manos son los médicos para ayudar, porque yo tengo la culpa, me dicen a mí, porque por ejemplo que las enfermeras ahora nos ganan a nosotros, que se lavan mejor las manos que nosotros. Y yo, ¿en qué país estamos? Siendo nosotros los médicos, ¿y qué esperamos que la gente se lave las manos? Ahora,
nosotros tenemos agua y jabón. Hay gente que no tiene ni agua ni jabón. Entonces, compran el agua en recipientes y la tienen que cuidar. Entonces, no es que nosotros el lavado de manos sea una cosa que, que lo haga cualquiera. No, nosotros también tenemos que dar el ejemplo y lavarnos las manos. Y es después de ir al baño y antes de cualquier comida. O sea, a veces nosotros estamos acá y estamos comiendo nuestro pan, ¿no? O compramos afuera papita con ají, huevo con ají, entonces ¿cómo pelaron el huevo? Entonces realmente es rico, no es feo. Y comemos la salchipapa, lo que sea, con todas las cremas. ¿Cómo lo prepararon? Y canchita, ¿ves? Todo lo que hacen. Acá en la puerta de la Bredecina están en cosas. Se pasa la emergencia y viene la gente que vende cosas. Y si vende aquí, es porque aquí consumen, ¿no? Porque si no compraran, no estarían aquí, pues, ¿no? Entonces realmente aquí la gente tiene su mercado, pues entonces compra, ¿no? O sea, realmente los factores higiénicos son importantes, ¿no? Los elementos genéticos que confieren resistencia a los antibióticos están descritos, ¿no? El plasmid transporta múltiples genes que confieren resistencia a varias clases de antibióticos, por eso podemos tener resistencia a la ampicilina, al clorfenicol, al colimoxazol, y las mutaciones en los genes de quirasa codificados cromosómicamente y la topoisomerasa confiere resistencia a los fluoroquinolones, ¿no? Que nosotros tanto usamos también las quinolonas para cuando pensamos que es tifoidea, pero podría haber una resistencia. Y son raras las cepas que producen también beta-lactamasa de espectro extendido confirmadas, ¿no? Entonces vemos que la transmisión de la infección se produce por vía fecal oral. El periodo de incubación de la fiebre endémica es de 7 a 14 días, pero podría ser entre 3 y 2 meses, ¿no? Entonces nosotros vemos que la salmonela se sitúa generalmente en las placas de Peyer, en los de nuestro intestino. ¿Dónde quedan las placas de Peyer? En el intestino grueso. Los factores de riesgo que tenemos son el contacto cercano con personas con fiebre tifoidea, ingestión de agua o alimentos contaminados, saneamiento e higiene deficientes. Hay vacuna para la fiebre tifoidea, pero no está en nuestro calendario vacunal y no lo usamos. Generalmente se la ponen los extranjeros que vienen al Perú. Claro, porque acá les gusta comer rico, pero dentro de eso podría estar la salmonela. Ingreso socioeconómico bajo, viaje o residencias en zonas endémicas, contacto sexual, hombres que tienen sexo con hombres, HSH, y los factores de riesgo de enfermedad grave incluye inmunodepresión como el VIH y la cloridia. Estos pacientes pueden ser susceptibles a una dosis infecciosa menor de salmonella entérica tipi, ¿no? Por ejemplo, van a comer a un lugar ellos tres y a él le da tifoidea y a ellos no. ¿Por qué? Come. Claro, comió menos porción de salmonella, ¿no? No se lavó la mano. ¿Sí? ¿Y te dio a ti? ¿Te dio la tifoidea? Intoxicación alimentaria que puede ser por otra causa, no por salmonella. Claro. Y entonces tienes que el tamaño del inóculo también es importante. En esto de tifoidea es 10 a la 7, ¿no? Si comes
el que come más del mismo cosa contaminada con salmonela, con heces, es el que se enferma. De repente los otros, y por ejemplo los que toman antiácidos, los que tienen otra cosa que disminuye la acidez gástrica, porque también de repente comes y tu ácido las elimina, ¿no? Pero los que tienen acloridia, por ejemplo, van a ser tifoidea más fácilmente que los que bien están bien. Y los que comen bastante de un sitio donde hay la parte contaminada, entonces también. Entonces, ya dijimos que la transmisión es fecal oral, contaminado con heces, y también la orina también puede estar infectada. Los portadores crónicos, algunas personas pueden albergar la bacteria en la vesícula biliar y excretarla intermitentemente en las heces, ¿no? Y tenemos el contacto directo, aunque es menos común, el contacto con manos contaminadas también puede transmitir la enfermedad. Clásicamente la tifoidea se divide en 4 fases: la incubación, los pródromos. ¿Qué es pródromos de enfermedad? Los síntomas previos a la clínica. ¿Ah? Sí, o sea, lo que inicialmente presenta, ¿no? ¿Y el periodo de incubación qué significa? Desde que entra hasta que da los síntomas. Desde que entra hasta que da los síntomas. Desde que ingresa el germen, Sí. hasta que tú haces algún síntoma, ¿no? Porque si no, no te das cuenta. Entonces los pródromos duran, incubación y pródromos dura de 1 a 3 semanas. La invasión aguda se caracteriza por fiebre alta, cefalea, malestar, pérdida de peso, estreñimiento o diarrea, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Y la tifoidea te pone la cara tifosa, que decía, no es el paciente luce enfermo, no es como cualquier otra enfermedad que tú estás enfermo pero luces bien. Esta no, luces tóxico. La fiebre persiste, se puede presentar bradicardia, el pulso lento para la temperatura, o sea, estás con fiebre y tienes el pulso bajo cuando debería ser al revés, ¿no? Tienes taquicardia cuando tienes fiebre. Y hepatomegalia, esplenomegalia, y la convalescencia cuando disminuye gradualmente, los síntomas mejoran. Cuéntenme, ¿cuál es la semana más difícil de la tifoidea? La 4. ¿Ah? No. La tóxica, pero ¿qué semana se da eso? La tercera semana, ¿no? Porque allí puede haber perforación intestinal y tener peritonitis, y eso es lo que te va a matar, ¿no? Si no haces el diagnóstico hasta allí, ya tú estás condenado a tu paciente. Y acá tenemos, ¿no? Evolucionan en 4 etapas durante varias semanas. Si no se trata de curso natural, primera semana, fiebre de inicio gradual, malestar, fatiga, astenia, dolor de cabeza, anorexia, dolor abdominal, bradicardia relativa. La segunda semana tienes fiebre persistente, aparición de manchas rosadas, corrosión lactífera en abdomen y tórax, diarrea, hipoguisantes, dice, o estreñimiento, vómitos y hepatoesplenomegalia. La tercera semana ya son las complicaciones graves con perforación intestinal, hemorragia gastrointestinal y el estado tóxico. La cuarta semana es resolución gradual en los casos no complicados, pero con riesgo de recaída. Eso si no hacemos nada, ¿no? En niños los síntomas pueden ser inespecíficos, el niño puede estar irritado, tener vómitos, diarrea, y los niños menores de 5 años presentan náuseas, diarrea, y pueden tener también manifestaciones neurológicas hasta convulsiones febriles. Entonces, las complicaciones que te matan son la perforación intestinal, 10 a 15%, hemorragia gastrointestinal,
shock séptico, encefalopatía por choque hemorrágico, miocarditis, encefalopatía, que son casos raros, ¿no? Pero esta fiebre es prolongada, empeora el dolor y el malestar abdominal y hay alteración del estado cardiaco. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué pedirías en la emergencia? Llega un paciente con fiebre que crees que tiene tifoidea, tiene fiebre, cara típica, las manchas nunca las vi, no tiene tifoidea, y dolor abdominal y piensas que es tifoidea. Come en la puerta de su colegio. ¿Qué? ¿Ah? Lo primero, le haces un coprocultivo. ¿En qué semana se hace el coprocultivo? Todo tiene tiempo. Segunda o tercera semana. ¿Qué hacemos en la primera semana de la enfermedad? Para saber que si es tifoidea o no. No, antecedentes ya, come en la calle, te dije, ese es un antecedente, come en la puerta de la escuela. ¿Ah? Aglutinaciones se hace a partir de la segunda semana. Puedes hacerla en la primera semana, pero tienes que repetirlo, porque si aumenta 4 veces más es valor diagnóstico. Pero las aglutinaciones tenemos que se hacen positivas, consideramos de valor diagnóstico cuando el antígeno O el antígeno H nos va a hacer el diagnóstico actual. Por las aglutinaciones tienes típico O y típico H. Típico O es el somático y el típico H es el flagelar. ¿Cuál te ayuda a hacer el diagnóstico actual? No, el cultivo es otra cosa. Estamos hablando de las aglutinaciones, el típico H o el típico O. O es el somático. Si nosotros tenemos un antígeno O1 en 160 o más, sirve para hacer el diagnóstico de tifoidea. Lo ideal es que aislemos el germen, ¿no? Aislemos la salmonella típica. Y eso sería, la primera semana sería el hemocultivo, ¿no? En la segunda, tercera semana sería el coprocultivo. Y en cualquiera de las etapas sería el mielocultivo, que también nos ayuda a hacer el diagnóstico. La brucela, las aglutinaciones sí nos ayudan si va de 1 en 100, pensemos que sí es brucela. O 1 en 200, ya definitivo, 1 en 400, va subiendo así. La otra va 1 en 160, 1 en 320, ¿no? Entonces, realmente va el antígeno H es la memoria inmunológica, ¿no? Nos ayuda más para pensar, si no está negativo, que para pensar que tuviste. Entonces acá vemos que el diagnóstico es clínico, ¿no? Tu historia, tu epidemiología, los síntomas y las áreas endémicas, ¿no? Lo del laboratorio hemocultivo es el método estándar para confirmar el diagnóstico en la primera semana. El cultivo de médula ósea tiene más sensibilidad y las aglutinaciones o pruebas de Vidal son menos específicas, pero también te ayudan al diagnóstico, ¿no? Tienen baja especificidad y sensibilidad, pero pueden diferenciar entre una infección aguda y una infección pasada, ¿no? Entonces, el coprocultivo puede ser positivo en las primeras y últimas fases de la enfermedad, y en el hemograma vamos a tener leucocitosis con desviación a la izquierda y puede haber trombocitopenia. Entonces, también en las aglutinaciones que salen no solo los típicos, sino también los paratípicos, ¿no? El tratamiento para la tifoidea, ¿cuál sería? Nosotros hemos usado por años cloranfenicol y nos fue bien. ¿Por qué no usamos cloranfenicol ahora?
está proscrito en Estados Unidos, en todos los países. Anemia. Anemia. Nosotros todavía lo tenemos, pero no lo usamos. Antes hemos usado muchísimo. ¿Cómo es anemia? Por la anemia plástica. Entonces se detectó que daba anemia plástica y por eso es que ya no lo usamos más. Es un buen medicamento, pero si te va a matar de otra cosa, ¿para qué lo vamos a usar? Entonces no usamos. Ahora nosotros usamos de primera línea ceftriaxona, que dependiendo del niño, si tiene buena tolerancia oral, no vomita o vomita, no le podemos dar vía oral, ¿no? Entonces preferimos una parenteral y lo hospitalizamos. Si tiene buena vía oral, vamos a usar acitromicina. Generalmente usamos 10 miligramos por kilo por 5 a 7 días, ¿no? Y ceftriaxona, 50 a 80 miligramos por kilo día intramuscular, generalmente por 10 días, una vez al día. Preferimos ponerle una vía endovenosa porque la ceftriaxona duele un montón. Nadie aguanta, por eso el demanda tiene un diluyente que es con anestesia, pero el otro es con agua duele horrible, nadie aguanta. Otra alternativa sería lo de las quinolonas, ¿no? La ciprofloxacina o la ofloxacina, ¿no? Y casos quirúrgicos complicados van a entrar a sala porque tiene una perforación, entonces con corticoide como la dexametasona podría ser, pero generalmente no lo usamos a no ser que tengan una alteración del sistema nervioso central y shock. Y en estos casos vamos a usar ertapenem o meropenem, ¿no? Manejo de la hidratación, antipiréticos, y cuando hay alguna complicación se va a quedar hospitalizado. No lo vas a mandar a su casa si tiene una perforación intestinal, una hemorragia digestiva o el paciente luce séptico o ya está séptico. Entonces hay portadores crónicos que son las personas que siguen. ¿Por qué sigue la salmonela? Porque hay personas que lo tienen y siguen excretando la salmonela a pesar de que son asintomáticos. O sea, no tienen molestias, pero no se dan la mano y nos contagian. Entonces, salmonela entérica tifi o entérica paratifi, que está en las heces o orina por más de un año, ¿no? A pesar de que lucen sanos. Y estos portadores crónicos permanecen asintomáticos y pueden no tener antecedentes de fiebre entérica aguda, ¿no? O sea, no se dieron cuenta si les dio la fiebre tifoidea, pero aún pueden transmitir la infección, y lo que hace es que la identificación y el tratamiento del estado de portador crónico sea un problema importante de salud pública, ¿no? El tratamiento puede incluir antimicrobianos y la colecistectomía, ¿no? Pero la estrategia de tratamiento óptima no está bien definida. Se le da igual el tratamiento antibiótico para los pacientes portadores sanos. La vacunación, como les dije, hay vacuna oral y vacuna parenteral. La oral viva atenuada o inactivada polisacárido está contraindicada en personas con enfermedad febril aguda o gastroenteritis aguda, y la vacunación vía oral es viva atenuada en personas con inmunosupresión. Las vacunas disponibles en Estados Unidos es la polisacárido biparenteral, que es aprobada para mayores de 2 años, la vacuna oral viva atenuada FIFI21 Virutif para mayores de 6 años. Las vacunas adicionales incluyen vacunas conjugadas contra la fiebre tifoidea, que pueden usarse en adultos y niños mayores de 6 meses y menores de 45 años. Medidas de higiene: hay que consumir agua potable. Ustedes que en verano toman hielo, ¿de dónde sacan el hielo? ¿De agua hervida? Lavado adecuado de manos, función
hervir el agua, conservar bien los alimentos, calentar bien la comida, ¿no? Hay que aislar o hacer que se lave las manos, y por ejemplo el portador crónico puede manipular los panes y eso y no sumarse, si es que no se lavan las manos. Si vas a viajar, vacúnate, por eso que vienen. Entonces, bueno chicos, hasta aquí hemos hecho tifoidea y brucela, nos falta dos, así que necesitaríamos que conocida en nosotros. No, oiga. La enfermedad de Carrión. ¿Y por qué es conocida como enfermedad de Carrión? ¿Qué será? ¿Ah? ¿Por Carrión? Porque se encontraron en Carrión. Ya, pero ¿qué hizo Carrión? Se inoculó. ¿Qué pasó? Se inoculó la ¿Ah? bartonela. Ya, pero ¿qué se hizo? Se inoculó, ¿no? Entonces, y el problema fue que no le dieron tratamiento antibiótico a tiempo, porque si no, no se hubiera muerto. ¿Ah? Quería morir. Sí, ¿no? No quería estudiar. Me parece uno de ustedes. Si vivía ya no estaría. ¿Ah? Si vivía ya no estaría. Bueno, nosotros tenemos que esta también es una enfermedad que requiere de un vector, ¿no? Entonces, la Bartonella bacilliforme es la que produce la enfermedad, ¿no? Pero tenemos también una Bartonella ginselae, ¿no? O lo que es el mismo género de las Bartonelas. Entonces, la ginselae, ¿qué te da? La enfermedad por arañazo de gato, y ahora tenemos bastante, ¿no? Tenemos una fase febril, una fase intercalar y una fase verrucosa, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fiebre de la orolla o febril, que es la parte más difícil de la enfermedad, y la fase intercalar es la sintomática, o sea, el paciente deja de tener fiebre, mejora, y después la fase verrucosa, ¿no? O secundaria, que es la verruga peruana. Entonces, se dice que desde la época preinca, porque los guapos tienen verrugas. Entonces, y en el 1871 se dio en el pueblo minero de La Oroya, si bien la leucemia verrucal su hábitat no es La Oroya, porque está, ¿a cuántos metros está La Oroya del nivel del mar? 4.000, 5.000. Y entonces en 1885 Carrión se inocula y hace todo el curso de la enfermedad y muere, ¿no? En 1905 Barton descubre a la Bartonella y le pone su nombre. Entonces tenemos que el vector es la leucemia, que son débiles voladores, vuelan solo durante las noches, a no ser que tú te metas en el árbol donde estás durmiendo o en el lugar donde estás durmiendo y lo despiertes y y esta Bartonella bacilliforme se transmite del huésped infectado al no infectado a través de las picaduras, ¿no? Al menos tenemos dos especies sospechosas de leucemia, ¿no? Entonces, Peruensis verrucarum, y el género vemos que las alas de la mariposa están en B, y la hembra es la que pica o el macho. La hembra. La hembra del fregón. Entonces estos que vuelan de 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces por eso decíamos que no tendría por qué haber en la prueba, ¿no? La Bartonella bacilliforme es gran negativo aerobio, pleomórfico, flagilado, móvil, es un cocobacilo y es una bacteria intracelular facultativa, ¿no? Para aislarla nosotros requerimos de los cultivos y puede ser que contengan agar, proteasas, triptona, sangre, etc.
y la temperatura óptima para crecer sería 19 a 29 grados. La fase aguda, ya dijimos, es la fase grave, ¿no? La donde el paciente puede morir, y tenemos que hay la picadura del insecto, deja la bartonela y va a los glóbulos, al capilar, a la vasculatura, y se hace todo. Después del tiempo puede aparecer las verrugas. Entonces, la fase aguda tenemos fiebre leve, anorexia, malestar general, dolor de cabeza, hepatomegalia, linfadenopatías, y sobre todo nosotros tenemos que pensar, niño con fiebre y anemia, ¿qué sería? O es bartonela, dependiendo de la zona de donde viene, o es malaria. Fiebre más anemia, piensen en malaria. Tenemos que, ahora, la fase aguda se da el malestar, todo. En la fase eruptiva tenemos 3 tipos de lesiones. La miliar, que son menores a 3 milímetros, son pequeñitas, globosas de color rojo vino y a veces pruriginosas. La mular, que son un poquito más grandecitas, mayores de 5 milímetros, sésiles y erosionadas. Y la nodular, que son nódulos profundos y cambios en la piel subyacente, ¿no? Entonces tenemos miliar, mular y nodular. Aquí tenemos, la primera es mular, la segunda miliar, diseminada, y miliar localizada. Entonces, ahí está la forma nodular. Y tenemos que los valores de hemoglobina a nivel del mar, que son los que, porque no todos tenemos el mismo valor desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, hay valores, y los grados de anemia que vamos a considerar el leve cuando la hemoglobina es de 9, hematocrit 28, anemia moderada cuando la hemoglobina es de 7.1 a 9, y la severa cuando es menor de 7 y tienes que transfundir. ¿Por qué lo tenemos que transfundir? Porque ¿qué pasa cuando tiene una anemia que es severa? Menos de 7. ¿Ah? Claro, es la hipoxia, es lo que te mata, la hipoxia cerebral. Entonces, por eso es que necesitamos que haya un mayor bombeo y llegue la oxigenación al cerebro, si no nos quedamos tontos. Entonces, falta de oxígeno. Por eso es que al chiquito que nace hipóxico, hace cianosis, no va a ser igual que el que nace normal, ¿no? Entonces el periodo de aprendizaje va a ser diferente. El diagnóstico, acá tenemos el hemocultivo, ¿no? Vamos a cultivar la sangre para ver si crece la bartonela. El frotis de sangre teñido en Yelsa, eso lo hacen en la escuela, en todas las ciudades pueden hacer un estudio y una coloración Yelsa. Bueno, microscopía electrónica y PCR, ¿no? El diagnóstico en la fase aguda puede ser realizado usando un frotis de sangre periférica y puedes ver los bacilos, los cocos o los cocobacilos, ¿no? Pero tienes que saber mirar, porque tú miras ahí y dices, ¿qué será eso? ¿Será nada? Si no sabes mirar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros que sepamos ver, conocer el descendido, ¿no? El frotis, y ver. Entonces, criterios de diagnóstico de bartonela aguda es el criterio epidemiológico, de dónde vienes, ¿no? Y si hay algunos enfermos con la verruga, ¿no? Porque si tú haces la fase febril, ¿no? Tienes que preguntar si alguien tiene en la zona, hay verrugas, ¿no? Y eso es lo que generalmente se ve después. Criterio clínico, sensación de alza térmica, fiebre y
no hay foco infeccioso al examen clínico y se acompaña de malestar, decaimiento, artralgia, psicorexia, anemia y oiteria. El criterio de laboratorio, en casos tenemos la confirmación bacteriológica de la Bartonella bacilliforme, ¿no? Por el frotis, ¿no? Tenemos cultivo, PCR y la conducta terapéutica que se inicia el tratamiento cuando tenemos el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, ¿no? Casos clínicos probables o confirmados de Bartonella que presenta desde la primera consulta o en su evolución algún signo asociado a disfunción de algún órgano o trastornos de perfusión que requieren intervención terapéutica para ver el equilibrio homeostático. Entonces es Bartonella grave. Ya la Bartonella crónica es la verruga, la verrucosis. Entonces también es la misma cosa, pero aquí hacemos el estudio histológico de la lesión. Eso es lo que te va a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces si tenemos, ¿qué dijimos? ¿Cómo eran las verrugas? Miliar, molar y nodular, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que ver y hacer el estudio en estos casos. Criterios de alarma es la hipotermia, la fiebre más de 39, taquimia, la púrpura o coagulopatía, hipotensión, oliguria y estado de conciencia alterada, ¿no? Anemia severa con una hemoglobina menor de 7. Diagnóstico diferencial: Zika, malaria, dengue, salmonela, tifio, no tifio, hepatitis, sarcoma de Kaposi. Entonces aquí está los casos, hay que darle el tratamiento. El tratamiento es no hospitalizado, dieta, ¿no? Realmente la vía oral, si tiene buena tolerancia, no tenemos por qué darle lo venoso. Evitar ejercicios físicos y evaluación clínica, si está en el hospital es cada 12 horas, control de funciones vitales cada 6, en casa puede ser cada 48 horas y plan de funciones cada 24. Nosotros tenemos que observar al paciente. Si lo mandamos a casa tiene que regresar para que lo veamos, no es que lo mandemos y después se muere, ¿no? Como pasó con Carrión, para ver si hay algún criterio de alarma, ¿no? El tratamiento puede ser en niños y adolescentes, amoxicilina más ácido clavulānico o ciprofloxacino, cloranfenicol, que ya no usamos, por rimoxazol. Igual con los adultos, ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, por 14 días. Entonces acá, ¿qué más? Para Bartonella grave, que vamos a usar la vía parenteral, que podría ser ciprofloxacino más ceftriaxona. Y los adolescentes puede ser igual, y la gestancia también. O sea, podríamos usar cloranfenicol, pero realmente no lo estamos usando ya en el país. Para la verruga, ¿qué usamos? Para la verruga usamos acitromicina, ¿no? 10 miligramos por kilo por 7 días, pero puede ser rifampicina, eritromicina, ciprofloxacina. Pero de primera elección usamos acitromicina. Entonces, con esto acabamos. ¿Alguna pregunta sobre Bartonella? Nos faltaría un largometraje han puesto en eso, pero no. Y ganamos todas las enfermedades infecciosas en 2 horas. Ya, nosotros la parotiditis, ¿por qué bacterias se produce? ¿Era un virus? ¿Ah? El virus de la papera, no es una bacteria, ¿no es cierto? Y a ver, tóquense su papera, ¿dónde está la parotiditis? La papá. Tóquense todo, ¿dónde queda? A ver, queda por acá, el otro por acá, el otro por
¿Dónde queda tu papel, tu parótida? Aquí. Niña, ¿dónde queda tu parótida? Acá. Por razón que todos los puntos me mandan a ver infecto y no son papeles. Aquí, no. Ahora agárrense acá, abren y cierran la boca. ¿Qué queda ahí? Ya, ahí está la celda parótida. Pero no la palpan porque no están, ustedes no están con papera. Si tuvieran papera estaría inflamado. Pero allí queda la celda parótida. Entonces nosotros tenemos que la papera es el proceso inflamatorio que afecta a la glándula parótida, ocasionado por agentes infecciosos y que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Cuando nosotros se inflama la parótida, nosotros trazamos una línea imaginaria del pabellón de la oreja al mentón. Entonces crece la mitad para arriba, la mitad para abajo. Los puntos por acá no son reales, será cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que, la que vamos a trabajar hoy día es la parotiditis viral aguda, ¿no? Porque puede haber bacteriana, puede haber parotiditis crónica, parotiditis recurrente. Generalmente cuando se inflama el virus de la papera, no solo se inflama la parótida, pueden inflamarse todas las glándulas. A ver, ¿qué glándulas conocen? Su maxilar, su mandibular. Su maxilar, su lingual, ¿qué más? El páncreas, ¿qué más? ¿Cuál? ¿Cuál? Los ovarios, creo. ¿Qué más? Esa no la inflama la A ver, sí. ¿Qué otras? El ovario, El ovario. el testículo, ¿no? La tiroides. Entonces, esas glándulas son las que se inflaman por el virus de la papera, ¿no? Antes se llamaba fiebre ovariana, pero ahora ya es una. Entonces acá la que vamos a ver es la parotiditis aguda vírica, que es producida por el virus de la parótida, que es un virus de la familia Paramyxoviridae, ¿no? El resto es para que ustedes sepan que existen otras paperas, que también hay purulentas y crónicas, ¿no? Como le puede producir la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, el VIH que puede dar, ¿no? Entonces, de la familia Paramyxoviridae, del género Rubulavirus, y tiene una cápside helicoidal por envoltura viral y tiene un genoma, ¿no? De una cadena con 8 proteínas. En su composición tiene 2 proteínas de superficie principales, la hemaglutinina neuraminidasa y la proteína de fusión. El virus es sensible al calor y a los rayos ultravioletas. Entonces, ¿cómo nos contagiamos? ¿Cómo nos contagiamos de la papera? Por comer calor directo, ¿no? De la persona enferma a la persona susceptible, por las gotitas. Entonces, que se infecta y produce una replicación viral inicial en el epitelio de vías respiratorias altas, se disemina a los ganglios linfáticos adyacentes por el drenaje linfático, hay una viremia con diseminación del virus a los tejidos diana y necrosis de las células infectadas y se asocia a un infiltrado inflamatorio linfocítico. Tiene como objetivo las glándulas salivales, el sistema nervioso central, el páncreas, los testículos, nos faltó decir el sistema nervioso central que también se altera, glándulas tiroides, los ovarios, el corazón, los riñones, el hígado y la sinovial. Entonces ahí en los dibujitos ven dónde está la periodo de incubación es de 14 a 25 días, en promedio 19, y el virus se elimina por la saliva y la orina, transmitido por las gotitas de flush o fomites, ¿no? Entra por la nariz
hombre en la era prevacunal afecta a niños pequeños de 5 a 9 años. Generalmente los niños están bien felices por su papera. Las que se asustan son las abuelas, las mamás, sobre todo los hombres, porque creen que se van a quedar estériles. Entonces, al niño que tiene papera lo echan, ¿no? No va al colegio, nada, porque dicen, no, mi hijito no se va a quedar estéril. Pero a las mujeres, así te da la barriga, te mandan al colegio, que no ven el ovario. El ovario no lo ve nada, lo sientes tú, pero no lo ven. Entonces, la parotiditis es estacional, produce generalmente en invierno y primavera, y generalmente se transmite antes de que aparezca la inflamación de la parótida, generalmente contagias antes, ¿no? 1 a 7 días antes y 7 a 9 días después del comienzo de la comunicación. La transmisión máxima ocurre entre 2 días antes y 4 días después del inicio del ciclo. Entonces, los casos han ido disminuyendo. ¿Por qué han disminuido los casos por papel? Por la vacunación. Muy bien. Entonces, la infección por el virus de la parótida puede dar lugar a una presentación clínica que oscila desde un estado asintomático hasta síntomas inespecíficos con o sin complicaciones. El caso típico pródromo puede ser 1 a 2 días, fiebre, cefalea, vómitos, dolor. Desaparece en 3 a 5 días y luego tienes la tumefacción, que es dolorosa, uni o bilateral, sobre todo de las glándulas parótidas, y alcanza el máximo crecimiento entre los 3 y 7 días. ¿Dónde desemboca la parótida? El cachete. ¿Dónde es el conducto de Stenn? El cachete. Segunda molar. molar. Muy bien. Entonces ese orificio, a ver, mírense su conducto externo, no es nada. Porque si tuvieran paperas, sí se ve un puntito y alrededor como un circulito eritematoso y un poquito más aumentado. Ahorita no tenemos paperas, no nos ven, pero si tuvieran paperas sí se ve el orificio, ¿no? Puede haber eritema external por obstrucción linfática, alimentos, no le vas a dar pues a un chiquito que está con papera, alimentos amargos, ácidos o ají, ¿no? Entonces, realmente hay que darle una dietita. Aparición frecuente es meningoencefalitis, orquitis o fluitis. Entonces, estas son las complicaciones. Puede ocurrir incluso en ausencia de la papera, menos frecuente en vacunados. Entonces, orquitis es la complicación más frecuente en varones prepuberales, ¿no? O postpuberales, que diga. En los adolescentes es donde más hemos visto la orquitis, orcoepididimitis, hay fiebre, dolor, inflamación. ¿Y qué hacemos? Solo lo echamos, ¿no? Que haga reposo y de repente algún antiinflamatorio, algo para el dolor. Puede haber atrofia testicular en el 30-50% de los niños vacunados y disminución de la fertilidad en caso de orquitis bilateral. El 5% de euforitis en mujeres postpuberales, hay fiebre, dolor abdominal y vómitos, ¿no? Y ustedes ven el ovario inflamado ahí. Y las otras complicaciones es meningitis, encefalitis, tiroiditis, pancreatitis, miocarditis. Para saber si hay nosotros, el diagnóstico siempre ha sido clínico, aumento en la zona parotidia, y ¿qué examen le pedimos? Nosotros generalmente aquí solo pedíamos amilasa. Si la amilasa está alta, es papel. Le tiene la clínica más la amilasa. Y si le duele el abdomen, ¿qué pediría? Lipasa, para ver si hay pancreatitis, ¿no? Normalmente no teníamos PCR para nosotros hacer el diagnóstico de papera, ¿no? Puede haber hepatitis, nefritis, miocarditis, todas las citas. Entonces,
entre 4 y 8 días después del inicio de los síntomas, ¿no? También cuantificación de anticuerpos IgG y el PCR para detectar el virus, ¿no? Por hisopado bucal, hisopado faríngeo, en orina, ese podría ser, ¿no? Pero habitualmente el laboratorio no es necesario, como dice ahí, no nos va a ayudar en nada. Si no saben la clínica, mejor ya no hagas nada. Pueden hacer una ecografía de la parótida, pero tiene que ser alguien que sepa ver la ecografía, ¿no? Porque si tú mandas a cualquiera que ha estudiado un mes de ecografía, mucha, yo también puedo decir que allá hay sapos y culebras y no sé nada, ¿no? Entonces no me voy a atrever a hacer una ecografía. Pero hay que mandarlo a quien sabe, a quien estudió, que sea radiólogo, ¿no? Sabe de eso. No van a ir donde ¿cómo se llama? Los tetriques, un mes de ecografía, eso no hay forma. Entonces hay que también preguntar si tiene otras enfermedades para ver si realmente es papera por el virus de la papera o no. Entonces tenemos el diagnóstico diferencial, adenitis, celulitis, quistes braquiales, quistes tiroideos, hipertrofia del macetero, malformaciones vasculares, tumores del óseos de la mandíbula. Entonces hay obstrucciones producidas por cálculos, bioestenosis del conducto de esteno, tumoral, puede haber un tumor sólido, una leucemia que produce con aumento del volumen de la glándula parótida, autoinmune, sarcoidosis. Hay fármacos que producen inflamación de la glándula parótida y hay neumoparotiditis provocada por el paso del aire del conducto de esteno y aumentar la presión intraoral, ¿no? Entonces realmente, sobre todo los que tocan los instrumentos de viento, ¿no? Que se podrían hacer que se inflame la parótida, ¿no? Entonces acá el diagnóstico diferencial tenemos que la parótida es más grande, desemboca en el conducto de esteno, tenemos la subaxilar que es 70% de saliva y desemboca en el conducto de Wharton, y la sublingual 5% de saliva y desemboca en el conducto de Rivinus o Bartolini, ¿no? Entonces realmente ahí está el conducto parotídeo y generalmente la parotiditis unilateral ven si hay obstrucción del conducto, hay quistes o hay tumores, ¿no? El tratamiento se basa en los síntomas y es de sostén, analgésicos, compresas tibias o frías, hidratación, aislamiento en el domicilio para que no contagie, evitar alimentos ácidos, picantes, ¿no? Amargos y que esté en casa, ¿no? Entonces, esto sería un tratamiento antimicrobiano si estamos pensando que es una parotiditis purulenta. Esto no es para la que yo estoy tratando. O sea, acá dice la parotiditis epidémica viral, no está indicado el uso de ningún antimicrobiano. Entonces, el tratamiento, la profilaxis, la prevención es con la vacuna ¿cuál? SPR. Sarampión, rubiola y Operas. paperas. Tenemos en el calendario vacunal Sí. es gratuita. ¿Y a qué edad se pone? Al año y medio. ¿Ah? Año y medio. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Ah? Mediodía. Al año se pone. Ah, ya. Ya. Al año, sí. Y nada más, una. Al año y medio. Al año y medio. Ya no es una, son dos. Y le dice al año, al 18 y al 4 años. Ah, ya. Ya son tres. ¿Son tres? ¿Cuántas son? ¿No son dos? Dos nomás. ¿Cuántos hay en el calendario vacunal? Dos nomás. Dos. O tres. ¿No se le ha dado papel o no? Sí, a mí sí. ¿Se han vacunado contra la papel? Yo no me acuerdo.
puede, pregunten no existía, si ¿no? les han puesto la vacuna. Para el jueves me van a decir qué está en el calendario vacunal sobre vacunas, porque si no saben qué ha pasado por pediatría, entonces, ¿a qué edad se pone la vacuna? 12 y 18, y 18, ¿no? La vacuna Ya me va a refuerzo reducir más, no sé. la mortalidad. No hay, ¿no? Solamente No recuerdo. 18 meses que recuerdo. Entonces, chicos, el buen médico trata la enfermedad, ¿no? Y el gran médico trata al paciente.